Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy la pastora Marisela Adunas y pastoreo una iglesia en Cambria, California. Es un privilegio para mí el poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. La palabra de hoy es una palabra hermosa, es una palabra que el Señor nos prometió a todos, a todo el creyente, ¿verdad? Y vamos a empezar a orar para escudriñar las escrituras. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, tu bendición al escudriñar tu palabra. Te pido que tú nos traigas revelación y conocimiento, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe. Y Padre, te pido que mis palabras se alineen con tu palabra, con tu verdad, Señor, que tú, Señor, seas el que toque los corazones, Señor, y que esta palabra llegue a las personas, Señor, que necesitan escucharla, que sea una palabra que los anime a continuar y que los anime, Señor, a seguir adelante, buscando tu presencia, buscando de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, en este día vamos a escudriñar las escrituras y vamos a ver una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel y se encuentra en Joel capítulo 2 y va a ser el versículo 28 y 29 y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y lo primero que tenemos que saber es que en el Antiguo Testamento no todos eran llenos del Espíritu Santo. De vez en cuando el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre algunas personas del Antiguo Testamento, pero no era que todos eran llenos o que tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. No era así. Esta era una promesa que el Padre estaba dando al pueblo de Israel, que un día todos seríamos partícipes del derramamiento del Espíritu Santo, o que poseeríamos dentro de nosotros este maravilloso don que Dios nos da, ¿verdad? Que es el ser llenos del Espíritu Santo. La la razón por la cual estoy dando este estudio es porque algunos de nosotros sabemos que este próximo domingo, mayo 22, estaremos celebrando el día de Pentecostés, ¿verdad? Y es una fecha muy importante para nosotros los cristianos porque es el día que se celebra el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús y otras personas que estuvieron allí. Pero es importante que sepamos que esto venía del Padre. El Padre ya tenía preparado algo para nosotros en este tiempo, y es ese hermoso regalo del Espíritu Santo. Y voy a leer en Lucas. Estoy leyendo en una Biblia que es mía, pero comúnmente esta no es mi Biblia que yo leo, es de la Reina Valera. Yo leo una versión más actual casi todo el tiempo. A veces se me va a hacer un poquito más difícil encontrar los pasajes que estoy buscando porque la Biblia, las hojas están pegaditas. Dije que es Lucas y voy a leer el 24. Déjenme llegar ahí. Lucas 24, 29 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Jesús aquí les está hablando a sus discípulos y les dice: quédense aquí hasta que enviemos o envíe el Espíritu Santo, esa promesa que el Padre nos había hecho en el Antiguo Testamento, ya
se ha llegado la hora de que venga, ya se está llegando la hora de que se cumpla esa promesa que Dios nos dio hace muchos años atrás, ¿verdad? Porque sabemos que primero tuvo que venir Jesús, y Jesús estuvo con sus discípulos y estuvo aquí años caminando sobre esta tierra, pero Él se iba. Y entonces Él les dice a sus discípulos, no se preocupen. En Juan 14, del 15 al 31, Jesús les dice, no se preocupen, ¿verdad? Yo les voy a enviar al Consolador, al abogado, al defensor. Él estará con vosotros. Él me representará a mí. Vendremos el Padre y yo y estaremos en ustedes. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo en Juan 14 a sus discípulos, ¿verdad? Y esa promesa se encuentra o se cumplió en el libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. De hecho, voy a empezar en el versículo 1. Voy a empezar en 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Una vez más es Jesús hablándole a sus discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. El 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante, ¿verdad?, que sepamos que el Espíritu Santo nos da poder, porque en varios versículos lo hemos leído y decía, y recibiréis poder, o cuando venga sobre vosotros el poder de Dios, ¿verdad? Está hablando que el Espíritu Santo nos empodera, nos da fuerza, nos da ánimo para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos embestidos de poder. No solamente es, tienen al Espíritu Santo, pero ¿qué hace dentro de nosotros? ¿O para qué sirve? ¿O cómo funciona? ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo. Ahora sí voy a ir al capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Unánimes juntos. Por eso me gusta esta versión, porque la otra versión mía solamente dice que estaban juntos, pero cuando está hablando unánimes, está hablando de unidad, que estaban en el mismo enfoque, en la misma dirección, en el mismo espíritu, en la misma búsqueda de Dios. No solo estaban reunidos, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a la iglesia y estamos juntos, pero no estamos presentes. No estamos allí adorando en unidad, no estamos en el mismo interés. A veces hay personas que van a observar o van a ver qué ven o van a ver a sutana o a mengana, y no todos estamos en la misma unidad. Pero aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La otra, voy a hacer pausa en cuanto a lo que vamos a seguir leyendo, porque quiero que muchos pensamos, ¿verdad?, que el día de Pentecostés era algo nuevo para los cristianos, ¿verdad? Y en realidad no es así. Yo pensaba de igual manera, pero en realidad los judíos o el pueblo de Israel ya celebraba una fiesta que se encontraba justamente en el día de Pentecostés. Y déjenme leerle primero la definición de lo que significa la palabra Pentecostés. Y todo lo relacionamos con el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que los cristianos lo tenemos conectado así.
pero déjenme decirles esto. En el Nuevo Testamento, la palabra Pentecostés viene de la palabra griega que significa quincuagésimo, que quiere decir el número 50, ¿verdad? Hasta para mí es difícil decirlo. Quincuagésimo quiere decir el número 50. Y voy a hacer una pausa aquí porque muchos no sabemos que primero se celebra la Pascua y después viene el día de Pentecostés. Entre el día de la Pascua y el día de Pentecostés hay 50 días, o quedarían 7 semanas. Y por esa razón se le llama Pentecostés, porque Pentecostés en griego quiere decir 50 y 50 es 7 semanas. Y al 50 días se celebra el día de Pentecostés. De ahí es donde viene la palabra. Y esto sigue, a continuación voy a seguir leyendo. También esta fiesta de Pentecostés se conocía como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias, que quiere decir lo mismo. Era cuando el pueblo de Israel, los agricultores, llevaban sus ofrendas de los primeros frutos, de los primeros granos, de los primeros animales, de lo que ellos tenían. Eso era lo que significaba el Pentecostés en el Antiguo Testamento. Era una fiesta que ya se celebraba. Por esa razón también los discípulos de Jesús estaban reunidos, ¿verdad? Estaban también, no solamente Jesús les había dicho, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. También, pero justo en esa fecha, casualidades, que para Dios no hay casualidades, justo en esa fecha se celebra el día de Pentecostés. Y la palabra también, el número 50, no me quiero ir sin decirlo, el número 50 significa lo lleno, estar lleno. Si tú buscas como el significado del número 50, vas a darte cuenta que es lo que está lleno. Y qué casualidad que Dios pone todas las piezas juntas. Cayó en el día de Pentecostés, o sea que el día de las primicias, y que hay 50 días entre la Pascua y el día de Pentecostés. Y el número 50 significa estar lleno, total, que no nos hacía falta nada. Ahora sí voy a regresar a Hechos 2. Y ya había leído el versículo 1, pero lo voy a volver a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínate que tienes un vaso vacío, ¿verdad? Tienes un vaso y le quieres derramar, que te quieres tomar una leche, le tienes que vaciar la leche. Y dice que el Espíritu Santo los llenó. O sea que estaban llenos totalmente, rebosando del Espíritu Santo. Es por primera vez que todos los que están reunidos en un lugar son llenos. El Espíritu Santo vino, sopló sobre ese lugar, se asentó, dice, como llama de fuego sobre sus cabezas. Era la presencia del Espíritu Santo de Dios. Era la presencia de Dios mismo sobre las personas. Y era un acontecimiento enorme,
Porque en el Antiguo Testamento, recuerden, no todas las personas tenían la presencia de Dios en ellos. Era algunos cuantos, era para aquellos que eran privilegiados, que Dios escogía. Pero en este tiempo ahora, todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, morando, ¿verdad? Y hay otra cosa, podemos ser llenos, saturados, hasta que sobreabunde, se derrame la presencia de Dios sobre nosotros. La otra cosa quiero que recordemos es que dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si tú te das cuenta, si sigues leyendo el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que los discípulos se les quitó el miedo, ¿verdad? Porque cuando Jesús lo arrestaron y cuando Jesús lo crucificaron, ellos huyeron porque tenían miedo de que lo que le habían hecho a Jesús le fueran a hacer a ellos, y muchos se escondieron por tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que recibieron al Espíritu Santo y les dio el poder. Recibieron poder para poder ser testigos de lo que Jesús había hecho en la tierra. Fue entonces, después de aquí de Hechos para adelante, si tú lees, te vas a dar cuenta de los milagros, de las señales, de las liberaciones que los discípulos de Jesús hicieron. ¿Por qué? Porque ahora Jesús y el Padre, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo mora dentro de nosotros y recibimos poder. Sin poder de Dios no podemos hacer nada. Sin el poder de Dios estamos limitados a nuestro conocimiento y a nuestras capacidades. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él nos enseña, Él nos muestra el camino, Él nos da el valor para poder hablar con poder y autoridad de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús hizo en nuestras vidas también. Y voy a seguir leyendo, dice en el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Wow. Por eso era un evento enorme, era un evento, ¿verdad?, divino de Dios, porque por primera vez, ¿verdad?, el Espíritu se derrama sobre los discípulos. ¿Y qué pasa? Empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, como dice, y todos los que estaban ahí, todos los países que oíste, allí había gente de todos esos lugares. Los discípulos de Jesús no hablaban esos idiomas, pero ese día recibieron poder y recibieron esas lenguas para poder testificar a todas esas naciones y, por decirlo, a todo el mundo, que Jesús había muerto, que había resucitado y que ahora estaba a la diestra del Padre, y que por medio de él podían ser hijos de Dios. Era lo que ellos estaban testificando, las buenas nuevas de salvación. Pero
La gente estaba sorprendida porque los podían escuchar en el idioma natal de cada persona que estaba ahí. Esto es un milagro de Dios. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros no podemos comunicarnos con alguien, Dios abre el camino para que nos podamos comunicar a través del Espíritu Santo. Y lo que hizo allí, yo he leído muchas veces en libros que pasan cosas semejantes como estas. Ejemplos como estos siguen siendo realidad. Pero el Espíritu Santo no se limita solo a eso, sino que el Espíritu Santo, cuando vino a nosotros y nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, también nos da lenguas espirituales, lenguas angelicales, donde nos podemos comunicar, donde nuestro espíritu se comunica con Dios directamente y no hay barrera, no hay espíritu inmundo que pueda interrumpir esa comunicación entre tú y el Padre. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo de Dios, tú tienes un privilegio de poder hablar con Dios directamente. Tu Espíritu Santo se comunica con Dios directamente a través de esas lenguas donde puedes orar, donde puedes cantar, donde puedes comunicarte con Dios directamente. Yo sé que para muchos que nos van a oír, han de decir, eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Se trata de fe, se trata de creer, se trata de aceptar. Todo lo que es la palabra de Dios se trata de fe. Se trata de la fe. Y si tú quieres recibir este regalo maravilloso, lo único que tienes que decir, Dios, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Porque esto es para todo el creyente. Es para todos. No es para unos sí o para unos no. Es para todo el que cree y lo quiere recibir. Así que es un privilegio, es una maravilla el poder hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el creyente tiene muchos trabajos, porque hay otros versículos donde dice el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Él es el que nos revela a Jesucristo a nosotros. Él es, cuando nosotros leemos la palabra, la podemos entender porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él es el que nos revela esa palabra. ¿Cuántas personas hay en el mundo que dicen, yo leo la Biblia, pero simplemente la leen, no la entienden, porque el Espíritu Santo no mora dentro de ellos? El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, el que nos revela a Cristo, el que nos revela al Padre. Por eso es tan importante y porque nos da poder para poder hacer lo que Dios nos llama a hacer. Nosotros no tenemos don de sanidad. El que tiene don de sanidad es el que mora dentro de mí. Y yo no tengo la habilidad de poder, voy a decir, pastorear a una iglesia. Es el Espíritu Santo dentro de mí que me capacita para hacer lo que Dios me llama a hacer. En cualquier don, sea el de profecía, sea el de sanidad, el de milagros, el de evangelista, todos esos son regalos que el Espíritu Santo nos da y que Él mismo nos capacita para hacer. No es que nosotros poseamos grandes habilidades o destrezas. Somos humanos y como humanos somos normal como cualquier otra persona. ¿Cuál hace la diferencia? Que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y ese poder que el Espíritu Santo tiene, cuando es tiempo de usarlo, sale a través de nosotros, ya sea a través de palabras o de que pongas tus manos sobre alguien y esa persona sana, ¿verdad? O cuando Dios te dice, veías esto a la persona que está en esta esquina y dile esto y esto y esto. Es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo eso, ¿verdad? No somos nosotros, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo maravilloso, glorioso, hermoso que mora dentro de nosotros. Y también el Espíritu Santo nos corrige.
¿verdad? Porque como hijos de Dios, Dios nos corrige cuando hacemos mal. Pero la corrección de Dios no viene como un tormento. Si usted está siendo atormentada, no es de Dios. Lo siento, no es de Dios. Cuando Dios nos corrige con amor, con misericordia. Y hay algo dentro de nosotros que nos dice, eso que dijiste no está bien, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser oidores para poder corregir eso que el Espíritu Santo nos dice. Pero el Espíritu Santo no viene y dice, ¿para qué dijiste eso? ¿Qué clase de cristiano? ¿O por qué? ¿Verdad? No te comportas como hijo de Dios. No, esas voces no son de Dios. Esas voces no vienen de Él y tenemos que aprender a escuchar la voz apacible, misericordiosa de Dios cuando Él nos corrige, ¿verdad? Porque hay muchas personas que a veces nos quieren corregir y a veces de que nos corrijan y nosotros cambiemos, producen en nosotros rebeldía. So tenemos que esperar a que el Espíritu Santo de Dios nos corrija, porque cuando Él lo hace, trae convicción a nuestras vidas y produce cambio, no rebeldía. Espero que esta palabra de hoy les haya servido y que les haya recordado que no estamos solos. Por eso Dios dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque Él mora dentro de nosotros. Tan increíble como es eso y a la vez humilde. Nos hace a veces estar humilde porque como siendo Dios puede morar dentro de nosotros, que somos imperfectos, pero por la misericordia de Dios, Él nos ha aceptado a través de Cristo Jesús. Déjenme orar para terminar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque es eficaz, porque sabe lo que necesitamos, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente, Señor, que esta palabra les edifique, que esta palabra les recuerde que tienen poder y autoridad, que el Espíritu Santo mora dentro de ellos y lo que tú les estás llamando a hacer viene de ti y tú los has capacitado. Si tú no lo hubieras hecho, tú no los llamarías a hacer algo imposible para ellos, pero los llamas a hacer lo que tú sabes, Señor, que es posible, porque contigo todo es posible. Señor, ayúdalos, Señor, a caminar en la libertad, en los dones, en los frutos de tu Espíritu Santo que tú los llamas, Señor, porque tienen todo para hacer lo que tú les llamas a hacer. Gracias por sus vidas, gracias por cada oyente, por cada familia que se reúne para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, los declaramos prósperos, Señor. Y si alguno está enfermo, sánalo, Señor. Y si alguno necesita salvación, alcánzalo, Señor. Si alguno necesita restauración en el hogar, sana los matrimonios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Gracias por acompañarme, hermanos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante aprendiendo la palabra del Señor.